Buen día, hermano, Dios les bendiga. Quien les habla, Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, solo por su gracia y por su misericordia. Quiero darles gracias una vez más a todos aquellos que envían por medio de mensajes, también se contactan por medio de WhatsApp y están dándole honor a la palabra de Dios. Y lo más importante es que el nombre del Señor sea glorificado. Y también aquí estamos nuevamente con esta humilde reflexión para que juntos podamos conocer un poquito más del Señor y recibir ese consejo del Señor. En esta semana estuve observando y también el Señor estuvo hablando a mi corazón sobre la importancia de que nuestros corazones sean mudados, en este caso por Dios. Cuando Saúl subió en la compañía de profetas, dice que su corazón fue mudado, fue transformado, fue cambiado. Y cada uno de nosotros, cuando tenemos una experiencia o tuvimos una experiencia con el Señor, nuestros corazones fueron cambiados. Nosotros teóricamente y bíblicamente no tendríamos que ser lo que éramos, en este caso, antes de conocer al Señor. Cada uno de nosotros, cuando tiene una experiencia con el Señor, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón al Señor, le entrega su vida al Señor y comienza a caminar una nueva vida, la vida que da, en este caso, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su crucifixión, a través de su muerte y también su resurrección. Y esta resurrección nos da la capacidad a los hijos de Dios de poder caminar en una nueva vida, en una vida que camina bajo el poder de la resurrección, bajo la ley del Espíritu Santo, que es vida y es paz. Y cada uno de nosotros tenemos que entender de que nadie, por ningún punto de vista, tiene que cambiar, en este caso, nuestra forma de pensar. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Corintio y decía que nadie tenía que moverlos de la sana doctrina, ni por pensamiento, ni por espíritu, ni por nada que venga, en este caso, a proponer, en este caso, el enemigo en contra de nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que tener, como dice la palabra de Dios, la mente de Cristo y desde ahí caminar. Debemos tener el corazón realmente transformado, ya no un corazón de piedra, sino un corazón que siente, un corazón que se conduele por el otro a causa del amor del Señor. Y a mí me preocupa cómo las personas cambian por milésima de segundo. Por momentos son una clase de persona y por momentos cambian la forma de pensar, la forma de verte, la forma de, en este caso, tratarte. Y yo pienso a veces y uno sufre, ¿no?, cuando las personas cambian. Pero lo más triste de todo esto es cuando cambia, en este caso, o al menos hay personas que tienen la facultad de cambiarle la forma de pensar para mal a otras personas, o tienen la facultad, en este caso, de sembrar la duda en el corazón de otras personas, o aún también cambiar la forma de ver a otras personas. Y esto no debe ser así. Esto tiene que ver con la esencia con lo que estamos hechos. Cada uno de nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza del Señor. Entonces, nosotros, por causa del pecado, pensamos mal, actuamos mal. Antes vivíamos perdido, en este caso cegado por causa del enemigo, pero Cristo nos quitó ese velo, nos quitó ese pecado que había y nos quitó ese acta de decreto que estaba en contra de nosotros, los hijos de Dios. Y nosotros ya somos una nueva criatura. Nosotros tenemos que tener otro corazón. No puede ser que pasen los años y siempre tengamos un corazón duro, un corazón cambiante, o al menos nos dejemos cambiar el corazón por otras personas. Entonces, yo miraba en las Escrituras, y cuando uno se pone a mirar en las Escrituras, se pone a analizar,
se encuentra con un pasaje que ya lo he hablado y lo he compartido en otras ocasiones, pero dentro de otro contexto de mensaje, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, este pasaje, que tiene en este caso una conversación, un maestro con Jesús. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y entre las palabras que el Señor le dice, vuelvo a releer, le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu Santo es. Entonces, nosotros tenemos que entender que nadie puede transformarlo, nadie puede cambiar nuestra forma de pensar para mal si nosotros prestamos atención en qué naturaleza estamos. ¿Cómo en qué naturaleza estamos? Claro, si nosotros realmente nacimos en el Espíritu, nosotros debemos saber que debemos andar en el Espíritu Santo. Y cuando uno anda en el Espíritu Santo es impermeable a todo aquello que quiera venir a cambiar nuestra forma de pensar o a cambiar nuestros corazones. Por ejemplo, Ananías y Zafira dice que vendieron una heredad. Cuando toda la iglesia estaba honrando, en este caso repartían sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad que había, cierto hombre llamado Ananías con Zafira vendió una heredad y sustrajo del precio de la heredad, sabiéndolo también su mujer. Entonces, tomo como ejemplo este matrimonio que estaba en la iglesia primitiva. En este caso, Ananías había vendido una heredad y él sustrajo del precio de la heredad, y su esposa también lo sabía. Pero ¿qué hizo su esposa? Su esposa cayó, su esposa cubrió, guardó el mal proceder, en este caso, de Ananías, ¿sí? O sea, ¿qué hizo Ananías? En cierta medida, los dos codiciaron y en este caso Zafira se cayó la boca. Y esto no tiene que ser así. Por ejemplo, en un matrimonio. Por ejemplo, yo quisiera cambiarle, en este caso, la forma de pensar, en este caso, a la pastora, en este caso, a Miriam, la pastora. Yo quisiera ponerla en contra de una persona. En este caso, si Miriam lo sabe, Miriam, si nació de nuevo, me va a decir que no, que lo que yo estoy haciendo está mal. O viceversa, si Miriam en este caso me quisiera a mí cambiar la forma de pensar que yo tuviera en este caso de una persona. Como yo nací de nuevo y ando en el Espíritu, me voy a dar cuenta y le voy a decir: no, mirá, lo que estás haciendo está mal. Entonces, nosotros a veces, cuando Dios nos confronta en estas situaciones, en este caso sea, yo tomé el ejemplo de un matrimonio o de una relación interpersonal con otra persona. Por ejemplo, Sara, cuando el Señor le está diciendo a Abraham de que en el tiempo de la vida Sara iba a conseguir y iba a tener un hijo, dice que Sara estaba oyendo del otro lado de la tienda y se rió. Entonces el Señor, como sabe todas las cosas, se acerca y le dice: ¿por qué te reíste? Y entonces Sara dice: no me reí, tuve miedo, no, te reíste. O sea, nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros somos lo que somos, pensamos lo que pensamos y decimos lo que decimos. Pero el Señor sabe lo que nosotros pensamos, sabe lo que somos y sabe lo que decimos. Porque Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y Él sabe todas las cosas. Entonces nosotros no podemos engañar a Dios diciendo: no me di cuenta, me reí, no, tuve miedo. No, te reíste. Entonces cada uno de nosotros tenemos que saber que no tiene que
pasarnos, o al menos tenemos que estar alerta, a aquellas personas que quieren cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué yo tengo que ser algo que dice la gente o que piensa la gente que soy yo? ¿Por qué yo tengo que pensar de otra persona lo que vengan y me digan? No debe ser así. Cada uno de nosotros debe, en este caso, conducirse conforme al Espíritu Santo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo es. Entonces, por ningún punto de vista, nosotros nos tenemos que dejar amedrentar, así sea por espíritu, por palabra, por pensamiento, por convencimiento, porque nunca falta esas personas que quieren cambiar nuestra forma de pensar y nos quieren hacer pensar igual que piensan, en este caso, los mismos, pero con una mala intención, en este caso, desagradable. Miren, si nosotros miramos en las Escrituras, podemos observar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, podemos ver una historia muy particular. Nosotros nos encontramos con Pedro y con el Señor. Y fíjense en lo que pasa. Dijo, en este caso Jesús, dijo también el Señor, en este caso Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Nosotros acá podemos ver otra historia muy particular. La relación, o al menos la conversación que tenía el Señor Jesucristo con Pedro. Jesús le anuncia, en este caso a Pedro, de que Pedro lo iba a negar. Y Pedro niega las palabras de Jesús. Dice: no, Señor, yo no te voy a negar. Es más, si es necesario voy a dar la vida por vos. Y el Señor le dice: no, Pedro, vos me vas a negar. Antes que el gallo cante, vos me vas a negar. Y nosotros podemos observarlo, que Satanás lo había pedido, en este caso a Pedro, para zarandearlo, como a trigo, ¿sí? Al trigo se lo zarandeaba para que quede, en este caso, caiga el trigo y quede toda la paja, en este caso, sobre la zaranda. En otros casos se levantaba, se sacudían en el viento y, en este caso, la paja se tiraba y caía el trigo y se juntaban. En este caso, de la misma manera, Satanás quería zarandear a Pedro. Pero el Señor le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. O sea, qué hermoso es poder saber que estas palabras que en este caso el Señor Jesucristo le dice a Pedro, también se aplican en nosotros. Porque Jesús no solo había orado por Pedro, sino por allá, por San Juan capítulo 17, había orado por los discípulos y por los que iban a creer, en este caso en Él, por causa de ellos. O sea, también nosotros, en este caso, estamos en esa oración. Jesús oró también por nosotros. Pero ¿qué pasa? Dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, porque iba a ser probado Pedro. Entonces el Señor oró para que no falte su fe, para que Él siga confiando, para que Él siga creyendo, para que Él siga, en este caso, con convicción de que Jesucristo es, en este caso, e iba a ser el Hijo de Dios. Entonces dice: que tu fe no falte, y tú, le dice a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La palabra una vez vuelto, o sea, una vez vuelto, o sea, una vez convertido, confirma a tus hermanos. O sea, Pedro iba a negar al Señor, pero luego se iba a rectificar, iba a volver en arrepentimiento su corazón hacia atrás, y después el Señor lo iba a tomar a Pedro para confirmar a sus hermanos. Esto pasa que Jesús, en este caso, se le aparece a los discípulos mientras estaban pescando, porque Pedro se había ido a pescar, y cuando se acerca, en este caso, el Señor a la orilla y lo espera con un pan, con un pescado, lo que hace Pedro se tira, en este caso porque era el maestro, en fin. Y ahí el Señor le pregunta si lo amaba y le pide que pastoree a sus corderos.
le pregunta si lo ama, le pide que pastoree sus ovejas, le pregunta si lo ama, que pastorea su rebaño, y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes, en este caso, que te amo, tú sabes que yo he fallado, pero mucho más allá de esta situación, lo importante es entender este principio, que Jesús le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, una vez que te arrepientas, una vez que te vuelvas tu corazón a mí, confirma la fe, en este caso de la iglesia. Él le dijo, Señor, le dice, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y ahí estamos nosotros. Siempre queremos, en este caso, exponer lo que en este caso no somos. El Señor nos está hablando, nos dice las cosas y nosotros no. Nosotros discutimos todo. No, Señor, aún tengo que morir, por vos voy a morir, pero me vas a negar. ¿Qué no me vas a negar? Y a veces nosotros estamos de esa manera. En este caso nosotros podemos ver la palabra conversión. Esto le pasó, en este caso, a Jeremías en el capítulo 15, exactamente le pasa lo mismo. A Jeremías, cuando nosotros observamos en el capítulo 15, nosotros podemos ver que el Señor habla en este caso a Jeremías y le dice lo siguiente. En el versículo 15 en adelante, en el capítulo 15, versículo 15 dice, tú lo sabes, oh Dios, acuérdate de mí y visítame, véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tus profecías. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dice Dios, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Dios, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de las manos de los fuertes. Qué hermosa palabra. Fíjense en que Jeremías pedía, en este caso, que el Señor lo visite, que el Señor, en este caso, se acuerde de él. Y no solamente esto, le expone al Señor que él no se había sentado, en este caso, en sillas de escarnecedores. También le hablaba de que él venía sufriendo a causa de las profecías, porque él profetizaba en un tiempo muy particular. El Señor estaba estableciendo juicios sobre el pueblo de Israel. Entonces, él decía, yo no me engreí, que en este caso por las profecías tuyas. Y el Señor le dice lo siguiente, lo mismo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro. El Señor le dice lo siguiente, por tanto así dice Dios, si te convirtieres, si te volvés, es el término original, si te volvés, si te convirtieres, yo te restauraré. La restauración viene a causa del arrepentimiento, iglesia. Dice, si te volvieres, dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como en mi boca. En el original de este texto dice, serás mi boca. No como mi boca, sino serás mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y aquí está el quid de la cuestión, iglesia. Nosotros no tenemos que convertirnos, no tenemos que volvernos a las personas que quieren venir a cambiar nuestros corazones o hacernos ver a los demás diferente. No, iglesia, por ningún punto de vista. Nosotros
escuchen lo que les digo, tenemos a Cristo en nuestros corazones. Nosotros somos cartas escritas. Entonces nosotros debemos ser ejemplos. Nosotros no podemos andar subiendo a las redes sociales o andar conduciéndonos de una manera que, entre comillas, nosotros estamos haciendo las cosas bien cuando sabemos que no son así. Nosotros tenemos que volver nuestros corazones al Señor y las personas se tienen que convertir a nosotros dentro de qué contexto. No que nosotros las vamos a convencer para que piensen como nosotros queremos, para que en este caso elaboren ideas como nosotros queremos, para que actúen como nosotros queremos. No. Les estoy hablando que nosotros somos cartas escritas, que nosotros llevamos en este caso la presencia de Dios. Nosotros somos pequeños Cristos, para que ustedes me entiendan. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. La imagen misma del Señor llevamos. ¿Se entienden? Dice que el apóstol Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado, en este caso en la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que la gente va a buscar al Señor en nuestras vidas. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, la gente va a ver y va a buscar en nosotros que seamos hijos de Dios. Entonces después nosotros no podemos estar diciendo, ay, todos me juzgan, todos se meten en mi vida. ¿Y por qué no se meten en su vida? No es así. Es que vos les estás dando de comer, porque te estás conduciendo conforme a tu corazón, porque te estás conduciendo conforme a tu forma de pensar, porque te estás conduciendo conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de Dios, porque estás pensando y no conforme al pensamiento de Cristo Jesús, sino a tu propia concupiscencia, porque te estás conduciendo conforme a tu propio pecado. Y el Señor no quiere esto. El Señor quiere que nosotros volvamos nuestros corazones al Señor, que nosotros podamos, que nuestras almas puedan ser, en este caso, convertidas, transformadas, en este caso, por el poder del Señor. Ellos se tienen que convertir a vos y vos no te tenés que convertir a ellos. Por eso que la palabra del Señor es clara, amada iglesia. ¿Por qué muchas veces la gente no se convierte? Porque dice, para ser como esta, si mirá, va a la iglesia y mirá cómo vive. Para ser como este, mirá, si va a la iglesia y mirá cómo vive. Miren, escúchenme lo que les voy a decir. La gente, la condena social es tremenda, hermanos. La gente te observa, la gente está mirándote, la gente cuando habla con vos está buscando a Cristo y está viendo cómo te conducís. Entonces nosotros no le debemos dar de comer, y al contrario, le debemos brindar a Cristo, a nuestros vecinos. En este caso, en las redes sociales, la gente tiene que ver al Señor. ¿Me entienden? No, la gente no te puede ver que vos tengas una vida desordenada, porque después te va a juzgar. La gente, escuchen lo que le voy a decir, que no tiene a Dios. Y muchas veces los hijos de Dios, mi hermano, te levantan el dedo acusador. Satanás es el padre de mentira y aquel que acusa a los escogidos de Dios. Pero yo te estoy hablando de que vos le estás dando de comer. Porque la palabra dice que nosotros somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Dice que nos tenemos que gozar y alegrar. Pero si lo que dicen es verdad, si lo que están diciendo de vos es verdad, porque vos no estás teniendo una vida ordenada, porque te estás dejando influenciar por los demás, por eso que es necesario entender que debemos volver al Señor. Y la gente se tiene que convertir, en este caso a nosotros. ¿Dentro de qué contexto? Claro, la gente tiene que convertirse, decir, no, este es un profeta de Dios, esta es una profeta de Dios, esta es una mujer de Dios, este es un varón de Dios. Porque no puede ser que en este caso un esposo quiera cambiarle la forma de pensar a una esposa para mal. O en este caso, una esposa cambiarle la forma de pensar a un esposo para mal. O un hermano cambiarle la forma de pensar, en este caso, a una hermana o a un hermano para mal. Una cosa es advertir, mirá, tené cuidado, no andes por ahí porque no sos bien recibido, cuídate. ¿Sí? Pero otra cosa es que vos siembres y trates de cultivar o dejarte cultivar o dejarte sembrar una ideología de vida o conceptos de la otra persona. Porque hay personas que están tristes y quieren poner a todos tristes. Hay personas que piensan mal y todos tenemos que andar mal. ¿Y por qué?
Eso es lo que no logro entender. Porque si nosotros realmente tenemos la nueva naturaleza de Cristo, mi hermano, vamos a caminar en el Espíritu y vamos a ser impermeables a estas cosas. Pero si nosotros andamos en la carne, todas estas cosas se nos van a pegar. Entonces todo lo vamos a pensar mal, todo se va a levantar celo en nuestro corazón, se va a levantar contienda, se va a levantar murmuración, se van a levantar chismerío, porque no andamos en el Espíritu. Entonces, cada uno de nosotros, amada iglesia, se debe y tiene que tener, en este caso, la capacidad de que nadie nos mueva de la forma de pensar en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar arraigados y cimentados en la verdad. Y nadie nos tiene que cambiar, ni por espíritu, ni por nada. Nosotros pertenecemos a Cristo, el que fue crucificado, el que murió en esa cruz y el que resucitó al tercer día por amor a nuestra vida fue Jesucristo, que cuando nosotros no teníamos amor, Él nos dio amor. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces nosotros hoy debemos disfrutar, en este caso, ese bien, ese amor que uno desea y ese amor que uno tiene y permanece en uno de parte del Señor. No negocies el amor del Señor, no negocies tus sentimientos, no negocies tus pensamientos, no compres con Satanás. Cuando Él te venga a vender malos pensamientos, no compres, iglesia. Cuando Él te viene a hablar mal de un hermano, de una hermana, no compres, iglesia. Vos tenés que entender que ya fuimos comprados por precio de sangre. Nosotros tenemos que comprar oro, dice deseo, dice allá en Apocalipsis, de que compres oro refinado por fuego y colirio para que veas y no se descubra la vergüenza de tu desneo. O sea, si tenés que comprar oro es pagar el precio para que en este caso no vean como tu condición con la que estás. Pero nosotros tenemos que entender, iglesia, de que la gente se tiene que convertir a nosotros. Nosotros no podemos estar convirtiéndonos a las personas. Entonces es un mensaje para vos. Es un mensaje para que entiendas. No te dejes convencer. Miren, mi hermano, es como esos que andan convenciendo, vieron que andan destruyendo familias, destruyendo hogares, que manipulan en este caso a la gente, que los convence, que tienen la capacidad de convencimiento, de manipulación y te envuelven, ¿verdad? Para hacerte cambiar la forma de pensar. No. El Señor Jesucristo es lo mejor que nos pudo pasar en la vida. La iglesia del Señor Jesucristo es lo mejor que puede estar sobre la tierra. Nosotros tenemos que entender que por ningún punto de vista debemos cambiar nuestra forma de pensar, ni dejarnos amedrentar, ni dejarnos cambiar, en este caso, la forma de ver, en este caso, al Señor, a su palabra, a sus pastores. ¿Cuántos hay, no, que ponen a los hermanos en contra de los pastores? Vergüenza les tiene que dar, no, porque el pastor tal cosa, vergüenza. Cuando los pastores oran por su familia, oran por sus hijos y son sanados, cuando los pastores les profetizan esos hijos que no vienen y ustedes los reciben en sus manos, cuando les profetizan esos autos que ustedes no tenían y lo tienen, cuando les profetizan esa casa y ustedes, sin vergüenza, hijos del diablo, hablan en contra de los siervos de Dios, hablan en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, hablan en contra de aquellos hermanos y aquellas hermanas que están pagando el precio, que se arrodillan, que sufren, que lloran, que se niegan por causa del amor del Señor. Por eso que es necesario, amada iglesia, de que volvamos a la fuente, de que volvamos y que reflexionemos y entendamos que nadie nos tiene que cambiar nuestra forma de pensar, que nosotros somos todo lo que la palabra de Dios dice que somos y que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo para poder caminar dentro de las inescrutables grandezas del Señor y poder recibir del río del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo para quemar toda cosa rara que quiera venir y sacarnos del propósito del Señor. Así que, amada iglesia, esta es la reflexión que hoy les traigo. Hoy les traigo esta reflexión, una corrección con amor, una corrección, un tirón de oreja para que entendamos. No queramos manipular a los padres, no querramos manipular a los padres, no manipulemos a los pastores, no manipulemos a los hermanos. Cuidado, ojo, porque vos podés engañar a una criatura, pero no vas a engañar a la unción del Espíritu Santo. Por eso te llamo en el nombre de Jesús a una reflexión y a un verdadero arrepentimiento. Amada iglesia, vamos a orar. Amado Dios, te pido por la iglesia, te pido que nos libres, Señor, de esta gente mala que viene a querer cambiar nuestra forma de pensar, que nos libres de toda esta gente mala, Dios, que quiere cambiar nuestra forma
forma de sentir o de ver a nuestro prójimo. Dios, reprendo en el nombre de Jesús al diablo y a sus artimañas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Tu iglesia está bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, y las puertas del Hades no han de prevalecer contra ella. Así que, amados hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, y acuérdese, nadie cambie tu forma de pensar, que ellos se conviertan a ti, que ellos realmente sean uno más para Cristo. Dios le bendiga mucho. Bendiciones.